buenas noches. Antes de ir con toda la información de este jueves, hace exactamente un año, el 8 de febrero, recorrimos con nuestro equipo las calles aledañas a las oficinas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en Azcapotzalco, donde se iban estacionando, amontonando, abandonando y vandalizando decenas y decenas de autos retenidos, puestos ahí por la Fiscalía para supuestamente terminar de hacer peritajes e investigaciones. Ahí están las imágenes de hace un año, justo el 8 de febrero del año pasado, afuera de las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de México en Azcapotzalco. Regresamos un año después. Esto encontramos. Disculpa, chaparrito, ¿no puedes estar aquí? ¿Por qué? Estos autos son confiscados. Pueden venir, No hay problema. Mientras este niño que está por dejar de serlo surca la intoxicación por solventes en el interior de uno de los autos resguardados o asegurados por la Fiscalía de la capital mexicana, otros que aún lo son van y vienen de la escuela a su casa entre los carros que cuentan el horror de México. Asesinatos, secuestros y consumo de drogas duras al alza. Tragedia de la que podría dar detalle el muchachito guarecido en el taxi, pero no puede. Corazón, pero hay que hablarle a las autoridades. Bueno, ahorita estamos aquí en la salida de la escuela y como verán, los coches los están invadiendo. Tenemos una zona escolar importante, ya que tenemos aquí a un lado la Vocacional 6, el Colegio Justo Sierra, el Colegio Crisol, y por acá tenemos primarias, secundarias y jardín de niños. ¿Y qué ven esos niños? Pues lo que tenemos aquí seguido pues son los vehículos ensangrentados, baleados, inclusive llegan los vehículos con las personas muriéndose. Aquí están todos los vehículos que tienen la cadena de custodia, pues realmente no son resguardados como debe de ser y son saqueados a diario. Y esto se genera para que se pasen con los vehículos vecinales. Y después ya resulta que ya están robando a los transeúntes que pasan por aquí. Y después ya empiezan a robar a los mismos estudiantes. Es algo muy complicado y grave. Nos hemos entrevistado con Ernestina Godoy 2 veces. 2 veces. Y las 2 veces siempre nos prometió que iba a llevarse los vehículos más antiguos. El problema es de que se llevan 5 y llegan 10. Con los años, el vecindario se ha hecho a la forma del yonque a puerta abierta de la Fiscalía, como el chicharronero de un mercado sobre ruedas que afianza su puesto sobre los restos de una patrulla de la extinta Policía Judicial del Distrito Federal. Como la Fiscalía no se lleva el vehículo y la gente pasea a sus perros y no regresa con sus casas, con sus cacas, lo que hay es un 500 de bote de caca de perro. Los vecinos de las colonias afectadas aseguran que son alrededor de 200 vehículos en las condiciones simultáneas de resguardo y abandono ministerial. Y así, al menos por negligencia de la autoridad, esta provee de autopartes al mercado negro de la Ciudad de México. A este ya le falta, por ejemplo, el medallón, y si llegó con llanta de refacción, pues no lo podemos decir. Seguramente llegó con cajuela, pero ya no la tiene. Ya no tiene el espejo. Esto apenas es de 2023 y es un homicidio. Esto ya no tiene calavera. Ya no tiene esta otra luz, ya es posible meterse al vehículo así de fácil. Ya le robaron el auto estéreo. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué esos autos estacionados ahí o tienen un reporte de robo o forman parte de una investigación donde
un auto donde se cometió un delito y estarían bajo la custodia de una autoridad, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. 8 de febrero del 2023, 8 de febrero del 2024, ahí están las imágenes. ¿Quién va a salir a decir que eso no es cierto? Humberto Padgett calculó en 200 el número de autos, los contó. Seguramente mañana habrá 5 más o 5 menos. Pero, por lo visto, a nadie en la Fiscalía de Justicia le importaba ese cementerio de vehículos hace un año. Por lo visto, a nadie le importa hoy día. ¿Cómo se debe llamar? ¿Qué nombre le debemos poner a esa forma de negligencia o a esa forma de incapacidad? Se cumplió el 4º día de paro de transportistas en Chilpancingo. Unos 100 choferes salieron a marchar. Exigen, seguridad. Vestidos de blanco, marcharon sobre la autopista del Sol, iban a Palacio de Gobierno. En 6 días han matado a 6 choferes y han quemado 4 unidades del transporte público solo ahí en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Pese a que el gobierno les aseguró que habrá más vigilancia, los choferes dicen que no van a levantar su paro ni van a dejar de movilizarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que se sientan seguros. Choferes, transportistas, queremos seguridad para que se calme esta situación. Queremos paz en Chilpancingo, queremos que haya normalidad, queremos tranquilidad. La gente tiene miedo, pero tenemos que salir. No le hace que seamos pocos, poco a poco se llena el costal. Tenemos que llamar la atención de la gente. ¡Nos están matando, compañeros! El gobierno de Guerrero informó hoy que detuvieron a 14 personas relacionadas con los ataques a los choferes. Dijeron también que hay 500 policías estatales, guardias nacionales, soldados en Chilpancingo para darle seguridad a los transportistas, pero ni así los transportistas se sienten seguros. Hoy se llevó a cabo el funeral de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, y cuñado de Ricardo Monreal. Lo mataron ayer y ahí estuvieron sus familiares y ahí estuvo Ricardo Monreal, ahí está, el líder de los senadores de Morena, figura de la política nacional, ex gobernador de Zacatecas. No se dio más información. El secretario de Gobierno de Zacatecas aseguró que ya hay una línea de investigación sólida sobre el asesinato. Lo cierto es que la violencia está alcanzando a todos. La familia Monreal, el emblema político más fuerte hoy en Zacatecas, Ricardo Monreal. Su hermano es el gobernador de Zacatecas, otro hermano es el alcalde de Fresnillo, y así los toca la violencia. Hace 12 días, la líder de un colectivo de búsqueda, colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, Tecate, Ángela Meraz León, subió un video donde denunciaba la falta de apoyo del gobierno en la búsqueda y recuperación de cuerpos en ese municipio, en Tecate, Baja California. El problema que tenemos con las autoridades. Este cuerpo tiene aproximadamente 12 días que fue reportado al 911. Han venido autoridades, vinieron municipales, vinieron el día 17, 19 y el día de hoy, pero por estar a la altura que está el cuerpo, no han subido por él. Me ando cayendo. No han subido por él porque se fatigan, ¿no? Se fatigan y para nosotros es triste, es de mucho coraje. 27 de enero, hace 11, 12 días, subió este mensaje. Hoy, Angelita fue asesinada dentro de su negocio, un salón de belleza que acababa de reabrir. Esto en la colonia Loma Alta, todo esto en Tecate. De acuerdo con testigos, un hombre entró al negocio, le disparó varias veces y luego se fue en un auto negro con placas del estado de California. El auto fue quemado y abandonado a 1 kilómetro del lugar, veíamos las imágenes.
Angelita Meraz buscaba a su hermano desaparecido desde 2018. De acuerdo con colectivos, la buscadora ya había recibido amenazas desde el año pasado, pero bueno, ahí están las historias, ahí están las imágenes y ahí están las personas que siguen diciendo que estos problemas no son tan graves, que no hay tantos desaparecidos en México y que no hay tanta violencia en el país. Xóchitl Gálvez reanudó sus conferencias de prensa luego de su gira en Estados Unidos. Dijo que no ha podido estudiar a detalle el protocolo de seguridad que ofrece el INE en las campañas, pero aseguró que está muy preocupada por la violencia del país. Sí es preocupante cómo, y también lo dije en mi discurso, cómo en ciertas regiones del país quien pone candidatos es la delincuencia organizada. Hoy mismo en Guerrero se vive una situación de caos por la inseguridad. Hay regiones en Guerrero donde ni siquiera la autoridad está pudiendo entrar. Imagínate si un candidato va a poder entrar. Aunque el INE lo niegue, saben perfectamente que hay zonas donde va a ser muy difícil poner urnas y yo sí creo que es un tema que no hemos hablado con la profundidad con la que tenemos que hablar. Hoy magistrados del Tribunal Electoral hablaron del tema de la violencia y el riesgo de la violencia en las elecciones. Sobre ese tema regresaremos al final del programa. Bueno, y entre que se disculpa y no se disculpa y que sí se iba a disculpar y que no, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, pues ya encontró con quién quiere pelearse y pues todo indica que es, en efecto, Manlio Fabio Beltrones. Sé a lo que me enfrento, sé las consecuencias que va a tener denunciar este tipo de temas y sé que en Sonora estamos librando una doble batalla. Si le ganamos el Senado a Beltrones, no solamente nos deshacemos del mayor dinosaurio de la vieja política, nos deshacemos del bebesaurio de la vieja política de Nuevo León, su suplente, y entraría como senador en la lista plurinominal del PRI. Por eso es tan importante esta batalla y por eso sé que va a tener consecuencias brutales, pero estoy dispuesto a asumirlas, a hacerlo de frente y a dar esta batalla contra la corrupción. Consecuencias brutales, pero esta crisis surgió de un video subido por el propio Jorge Álvarez Maínez. Beltrones ya no respondió, quizá ya no le ve ningún caso estar en el debate con Jorge Álvarez Maínez, pero en redes sociales se retomaron mensajes de Jorge Álvarez Maínez de hace unos años en donde tenía otra opinión de Manlio Fabio Beltrones. Por ejemplo, este del 4 de noviembre de 2011, donde escribió: las reflexiones de Beltrones en el preludio del 2012 son una bocanada de aire fresco en medio de la asfixia que produce el pragmatismo. O este otro, más o menos de esa época, 8 de septiembre de 2011, bienvenido a Zacatecas, senador Beltrones, referente obligado de la política en México y constructor de acuerdos de Estado. ¿Era muy ingenuo entonces Jorge Álvarez Maínez o qué cambió? En fin, Claudia Sheinbaum difundió una fotografía en sus redes sociales y escribió: una excelente reunión con los directivos de Bank of America, con Bernard Manson, el presidente de International Bank of America, con Augusto Urmeneta, también presidente del Bank of America LATAM, y con Emilio Romano, el CEO de Bank of America en México. Dijo Claudia Sheinbaum que coincidieron en que vienen años muy buenos para nuestro país. Más tarde, de gira en Pachuca, habló sobre esa reunión. Tanto ellos como otros bancos y empresarios de fuera del país están muy entusiasmados por el crecimiento de México, la estabilidad política, económica y la posibilidad de invertir en nuestro país, tanto por la cercanía con Estados Unidos como principal mercado del mundo, como también la posibilidad de invertir para generar mercado y cadenas de valor en nuestro país. Entonces querían saber cuál era nuestra opinión, qué pensábamos hacia adelante, y coincidimos plenamente en que México pues va a vivir un momento muy bueno, ya lo está viviendo, pero hacia adelante también va a ser muy bueno. Hay que aprovechar la inversión y, como siempre lo digo, que genere bienestar y que genere
que no sea de grandes impactos ambientales. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hoy se presentó un informe que exonera al presidente Biden por el mal manejo de documentos clasificados, pero que en los hechos terminó por darle un duro golpe. ¿Qué cosa esta, A ver, ¿qué pasó? Sí, a ver, vámonos por partes. El fiscal especial que elaboró el documento dijo que no presentará cargos contra Biden, pero lo que llamó la atención no fue la exoneración, fue uno de los puntos que utilizó el fiscal como argumento. Textual: Biden probablemente se presentaría ante un jurado como un hombre simpático, bien intencionado y anciano con mala memoria. Anciano con mala memoria. ¿Qué argumentos tuvo para decir esto? Recordó que en una entrevista con su oficina, Biden olvidó cosas como la fecha en la que murió su hijo Beau, quien murió en 2015 por cáncer cerebral y no durante la guerra en Irak, como mencionó Biden hace más de un año durante un discurso en Colorado. No hubo cargos en su contra, pero Biden, quien tiene 81 años y está en busca de la reelección, criticó al fiscal Hur por mencionar la muerte de su hijo. No es asunto suyo, dijo, y reaccionó así. There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? I don't need anyone. I don't need anyone to remind me when he passed away or passed away. I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president. I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's totally out. How bad is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. That's Do you feel my your memory has gotten worse, Mr. No, look, President? my memory is not good. My memory is fine. A ver, en el 88 a Biden lo operaron por un aneurisma cerebral. Si bien es poca la gente, sí pasa y sí ha sucedido que pierden la memoria, pierden el juicio, pierden la orientación, como también le ha ocurrido muchas veces O sea, al aseguró presidente que de su Estados memoria está Unidos. bien. Él dijo que está bien, Sí. una vez más. Pero 5 minutos después se volvió a equivocar. Los reporteros le preguntaron sobre la situación en Gaza y en ese momento confundió al presidente de Egipto con el presidente López Obrador. The conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. I think that, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Uy, esto puede ser demoledor para él. Es el hombre que va a enfrentar al huracán, porque es un huracán de Trump. Qué cosa. Así es. Y es el tercer error similar que Biden tiene desde el domingo. Primero confundió al presidente francés Emmanuel Macron con el expresidente François Mitterrand. Pero François falleció en 1996. Ayer habló de una reunión en 2021 con el canciller alemán Helmut Kohl, solo que Helmut Kohl falleció en 2017. Antes, y en 2021, la canciller Pues difícilmente era va Angela a llegar así a la elección. Duro. En fin, ¿qué más? El presidente ruso, Ciro, Vladimir Putin, le dio una entrevista de más de 2 horas, 2 horas 7 minutos, al presentador estadounidense Tucker Carlson. Lanzó algunos elogios a Donald Trump, hizo prácticamente promoción. Rusia, dijo, es muy popular. En Rusia Trump es muy popular. Y si llega a ganar otra vez la elección de Estados Unidos, posiblemente abriremos de nuevo la comunicación bilateral. Este es un fragmento de todo lo que dijo sobre Donald Trump. I had such personal relationship with Trump as well. It is not about the personality of the leader. It is about the elite's mindset. When was the last time you spoke to Joe Biden? I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. You don't remember? No. Why? Do I have to remember everything? Why would I call him? What should I talk to him about? Or beg him for what? Bueno, pues a ver, además hoy hubo problemas en Colombia. Sí. ¿Qué pasó en Colombia?
protestas. Hubo protestas. Por un asunto Una protesta se salió de control Sí. por un asunto o una división entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La Corte no se puso de acuerdo para elegir a una de las candidatas de la terna enviada por el presidente Petro. El lunes culmina el periodo del actual fiscal general, Francisco Barbosa, con quien el presidente, por cierto, mantiene una abierta disputa. Si no se elige a una de las 3 candidatas que mandó Gustavo Petro, quedará como encargada la vicefiscal, Marta Mancera, cercana a Barbosa. La actual fiscalía tiene abiertos varios procesos penales. Gracias, Claudia. Va a ser un tema complicado. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque luego de hablar ayer con Juan Pablo Izquierdo, exacto, sobre que va a recibir o no protección una vez que retome sus actividades en la alcaldía Álvaro Obregón, nos dijo que no sabía y posiblemente sea la semana entrante que retome sus labores y lo dan de alta. Hoy la alcaldesa Lía Limón nos dijo que si ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacen su trabajo, ella verá cómo apoyar a Juan Pablo para que cuente con seguridad permanente. Por cierto, que el día que nos recibió para hacer esta entrevista había 3 patrullas de la alcaldía y Juan Pablo nos confirmó que desde el día de su atentado han permanecido ahí. Ojalá, pero ojalá también la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Ciudadana le implementen seguridad. Lo veremos y ojalá le pongan más seriedad que al de los autos abandonados, al menos afuera de las instalaciones de Azcapotzalco, como vimos. David. Por tercer mes consecutivo la inflación sigue subiendo. ¿Podrá Banco de México contenerla? Ahorita te platico, Ciro. La inflación está tomando velocidad. Hoy el INEGI dio a conocer que el crecimiento de los precios a fin del mes pasado era del 4,88%. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hay que recordar... Y de casi un punto en una quincena, 0,86. 0,86. Sí. Y hay que recordar que tocamos el mínimo en 4,66%. ¿Te acuerdas que tú decías, bueno, qué bien vamos? Yo te decía, no hay que confiarse, porque la inflación está volviendo a tomar velocidad. De hecho, la Junta de Gobierno de Banco de México, cuando hace su guía de prospectiva, dice, seguimos viendo que va a haber presiones en el corto plazo de inflación, que va a seguir la inflación elevada, que la inflación subyacente se está controlando, pero la de productos y de alimentos está teniendo incrementos verdaderamente grandes. Si ves precios como el de la cebolla o el del jitomate, ni crecimientos de arriba del 40% en el mes. Sí. O sea, brutales. Argentinos. Como si fuera Argentina o Venezuela. Pero esos normalmente se ajustan, que son precios que se van ajustando. Hoy Banco de México, la Junta de Gobierno decide de manera unánime mantener sin cambio la tasa de referencia en 11.25 y en el comunicado que lo da a conocer Victoria Rodríguez, la gobernadora, habla de que van a ir viendo la inflación paulatinamente, que se va a regresar a la meta de inflación hasta la segundo trimestre del 2025, que es la meta de inflación es del 3%, y están viendo que hay mucha presión de corto plazo. Hay que ver, por ejemplo, qué tanto va a impactar la sequía, qué tanto va a impactar estas decisiones de políticas de decir, ya no vamos a permitir maíz transgénico, que van a hacer que crezcan las importaciones. Es decir, la inflación no está cediendo. Y las tasas siguen altas. Y las tasas probablemente el próximo mes sigan altas. Por ahí de julio pensaremos a que empiecen a disminuir. Banco de México ha dicho, y lo reitera en su comunicado, que van a ir viendo caso por caso. A lo mejor pueden hacer un ajuste fino en la tasa, pero no lo veo. No se ve cómo con estos niveles de inflación. Y los bobos que dicen, bueno, es que la economía está perdiendo velocidad, entonces van a bajar las tasas. Ese no es el trabajo de Banco de México. ¿Los bobos? Sí, son bobitos. Son bobitos. Que dicen, es que la inflación... No, la meta de Banco de México es lograr que la inflación regrese al 3%. Y eso, Ciro, le falta. Pues parece lejos y está más lejos que hace 3 meses. Remátala, David. Un grupo de senadores de los Estados Unidos está pidiendo que se investigue daños ecológicos con el aguacate mexicano. Parece que es pura envidia. Bueno, hacemos una pausa y al regresar
Qué bueno que se sigue hablando de ese tema. Qué bueno. Y no precisamente el tema del aguacate. Volvemos con esto. Tres magistrados del Tribunal Federal Electoral volvieron a hablar hoy del riesgo que implicaría la presencia de los grupos criminales en las cada día más cercanas elecciones. Hablaron incluso de posibles causas de anulación por elecciones con violencia. Qué bueno que hablan de ese tema como lo ha hecho también o lo está haciendo también el INE. Qué bueno, porque difícilmente hay una amenaza más grande para México que convertirse en rehén de elecciones determinadas y definidas por grupos criminales. Qué bueno que se está poniendo el acento en ese peligro y qué bueno porque quienes están pensando en agredir a los mexicanos con violencia en las elecciones o en las campañas, lo piensen mejor y calculen que los costos que ellos, los criminales, van a pagar pueden ser muy altos para ellos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.